Gigante al que le robaron su tierra, C-17 aterriza en madrugada y desata lo inimaginable. En la oscuridad de la noche, un eco estruendoso rompió el silencio del pueblo. La tierra tembló como si el mismo suelo estuviera en pánico. Un C-17, esa bestia de acero, bajó con una fuerza aterradora, iluminando todo a su alrededor como una luna artificial. Los ojos de los habitantes se abrieron de par en par, atónitos. Sabían que algo insólito estaba a punto de suceder. La leyenda contaba de un gigante que había sido despojado de sus tierras y que ahora buscaba venganza. ¿Era este el presagio del mito hecho realidad? Los murmullos crecieron como una marea. ¿Qué traía ese monstruo desde el cielo? Podían sentir la electricidad en el ambiente, el aire cargado de tensión. Un grupo de jóvenes se acercó, entre risas nerviosas y miradas furtivas, su piel se erizaba ante el misterioso sonido que provenía de la enorme máquina. ¿Sería el fin de sus días o el inicio de una historia épica? La mayoría creía que era solo un avión militar más, pero el pueblo sabía que la llegada del C-17 significaba algo más profundo. La anciana del pueblo, con sus ojos llenos de sabiduría pero también de miedo, recordó la noche en que el gigante llegó por primera vez, su risa resonando como trueno, reclamando lo que era suyo. En el ambiente, un nudo en la garganta se sentía, un presagio aterrador que se mezclaba con la curiosidad. Las piedras del camino parecían contar historias antiguas, un eco de lo que había ocurrido, y lo que podría volver a ocurrir. La tensión era palpable. Los adultos, incrédulos, intercambiaban miradas nerviosas. La oscuridad parecía haberse vuelto más oscura, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración justo antes de que estallara la tormenta. Y cuando la puerta del C-17 se abrió, un viento helado sopló desde su interior, trayendo consigo un murmullo que helaba la sangre. Era el instante que todos esperaban, pero a la vez, nadie quería presenciar. ¿Qué estaba por salir de allí? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchas personas han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta de verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos, los corazones latían con fuerza. El miedo y la emoción se entrelazaban mientras las siluetas comenzaban a aparecer en la entrada del avión. Eran figuras desconocidas, y el murmullo se convirtió en un grito colectivo, una alarma que nadie había pedido. ¿Eran amigos o enemigos? La incertidumbre llenó el aire, engullendo todo sentido de calma. En ese momento, una voz resonó desde el fondo, una advertencia que retumbó por las montañas: no deben acercarse. Pero era demasiado tarde. La curiosidad y el instinto los estaban consumiendo. Algo grande estaba ocurriendo, un destino sellado por el regreso del gigante. Los ojos del pueblo se iluminaban ante la posibilidad de que las antiguas historias se convirtieran en una realidad aterradora. ¿Qué papel jugarían esta vez en su venganza? ¿Serían ellos los nuevos protagonistas de una historia que nunca quisieron vivir? La noche aún era joven, y el misterio apenas comenzaba. Las sombras se alargaban mientras las figuras comenzaban a descender del C-17. Eran soldados, o al menos eso parecía a simple vista, pero había algo en sus rostros que no encajaba. Nadie podía ignorar el brillo extraño en sus ojos, como si llevaran sellos secretos que el viento no estaba dispuesto a confesar. El bullicio se tornó en un silencio tenso y ansioso, el pueblo observaba, atrapado entre la curiosidad y el miedo. Una de las figuras se adelantó con paso firme. Llevaba un traje de combate camuflado, igual que sus compañeros, pero resaltaba por una insignia brillante en su hombro. Los murmullos se apagaron poco a poco. Era el rostro de la condena, una mezcla de autoridad y desafío: no se acerquen.
Les advierto que estamos aquí por un propósito. El eco de sus palabras se desvaneció, pero el aire se volvió aún más denso. La anciana del pueblo, que había presenciado más de un conflicto, apretó los dientes con rabia contenida. Sabía muy bien que la leyenda del gigante nunca fue solo un cuento, sino una advertencia que debían haber escuchado. Ellos traen la tormenta, murmuró, pero su voz se perdió entre el miedo colectivo. Los jóvenes que un momento atrás estaban intrigados, ahora retrocedían, aterrados, como si la realidad les estuviera dando un golpe brutal. La figura del hombre armado, aún en el centro de atención, levantó una mano enguantada y se giró hacia el C-17. Traemos lo que nos pertenece. Esta tierra ha sido olvidada, pero no por mucho tiempo. El gigante recluta a los que son dignos de su favor, proclamó, y el viento acarició su rostro como un presagio. Al escuchar esas palabras, la gente empezó a interrogarse, ¿qué significaba eso? ¿Un llamamiento? ¿Una amenaza? Las leyendas contaban que el gigante reclamaba su tierra a través de aquellos que llevaban el coraje en sus venas. Esta nueva llegada prometía mucho o poco, pero la única certeza era la confusión que comenzó a asolar el corazón del pueblo. La tensión se palpaba, mientras algunos empezaban a murmurar sobre los ancianos que habían desaparecido en la última visita del gigante. No podemos quedarnos de brazos cruzados, gritó un joven, alineándose con aquellos que se sentían llamados por un poder que no comprendían. Pero la anciana, con su mirada profunda, supo que seguir esa senda podría acarrear consecuencias devastadoras. El gigante no da sin pedir algo a cambio, advirtió, aunque pocos prestaban atención. De repente, un grito desgarrador rompió la calma que quedaba, resonando entre los ecos de las montañas. Una figura emergió entre la multitud, un hombre que había desaparecido en la oleada de desesperación causada por el gigante años atrás. Su ropa estaba desgastada, sus ojos reflejaban el miedo, el horror de haber visto lo que algunos preferían olvidar. No lo hagan, suplicó, su voz rasgada como si cada palabra le costara la vida. Las miradas se volvieron hacia él, y la pregunta latente en el aire se hizo más evidente. ¿Qué es lo que él sabía? La multitud se dividía ante su historia, atrapada entre el deseo de rebelarse contra la opresión del gigante y el terror de lo desconocido. Las luces del C-17 brillaban intensamente, como un faro en la oscuridad, prometiendo revelar secretos antiguos que nadie podía imaginar. El silencio se hizo pesado mientras el joven enfrentaba al regresado. ¿Qué pasó con los que fueron elegidos? Dinos. Exigió, y en su voz resonaba una desesperación palpable. Pero la respuesta que iba a recibir cambiaría todo lo que sabían sobre la leyenda. Así, la madrugada se enfrió aún más, y el aire pareció detenerse. El destino del pueblo pendía de un hilo, y los secretos del gigante no tardarían en revelarse. Pero antes de que pudiera formularse más preguntas, un rugido retumbó en la distancia, un sonido que evocaba el eco del gigante despertando. El miedo más profundo se apoderó de todos. Era el momento de actuar, pero, ¿en qué dirección? La noche apenas estaba comenzando. Cada paso que tomaran definiría el futuro, y la verdad iba a ser más aterradora de lo que jamás habían imaginado. Estaban preparados para enfrentar lo que venía, la niebla de incertidumbre cubría todo, y la audiencia se preguntaba si la historia que ellos temían volver a vivir estaba por comenzar de nuevo. ¿Tendrían el valor para confrontar al gigante, o serían sus víctimas una vez más? El rugido resonó como un trueno, agitando las entrañas de la tierra misma. La multitud, paralizada, sintió el retumbar en sus corazones, como si la bestia del pasado reclamara lo que alguna vez había sido suyo. ¿Qué fue eso? Susurró una mujer, su voz un hilo tembloroso. Aquellos que miraban al hombre desgastado, el que había regresado de las sombras, sintieron que el miedo se aferraba a sus gargantas. Él avanzó unos pasos, la angustia dominando su rostro. No hay tiempo. No tenemos tiempo, se detuvo, buscando aire, como si incluso respirar lo sometiera a una tortura. Los que se lo llevaron, el gigante no olvida. No olvidan. Jamás olvidan.
Al escuchar el retumbar del C-17, el párpado del joven líder, que había gritado sobre la rebelión, se puso a temblar. ¿Qué hay en ese avión?, preguntó, su voz había perdido la lucidez. ¿Por qué lo trajeron aquí? Lo que trajeron es más que soldados. Es un recordatorio, un mensaje, dijo el regresado, sus ojos llenos de miedo y conocimiento. El gigante ha despertado y quiere recuperar lo que le pertenece. Y no se contentará con menos que sangre, hambriento por vengar a su tribu. La multitud comenzó a mermar, algunos retrocediendo por instinto, mientras otros se mantenían, pero inquietos. ¿Y si formamos parte de su plan? Podemos resistir, exclamó un anciano del pueblo, su voz quebrada, pero su espíritu aún ardía. No podemos pelear. El hombre desgastado negó con la cabeza, su mirada se oscureció. Peleas bajo el yugo del gigante. No sabes lo que significa ser elegido. No se elige como guerrero, sino como sacrificio. La anciana del pueblo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, pronunció las palabras que parecían moverse como el murmuro de un fantasma, ¿y si solo uno de ellos es el elegido? El que puede enfrentar al gigante. El aire se volvió denso, las miradas se encontraron en un entendimiento tácito. La esperanza de enfrentar al gigante se entrelazó con el pavor de ser devorados por su sombra. El C-17, con su distintivo brillo, se convirtió en un símbolo ambivalente de salvación y maldición, unos pasos resonaron tras ellos, una sombra más que se hacía evidente. Un nuevo soldado se acercó, diferente a los demás, sus ojos no llevaban el mismo brillo extraño, y su postura denotaba fatiga, no arrogancia. Se detuvo y habló, vengo en son de paz, aunque no soy un guerrero, he visto lo que el gigante hace con los que cruzan su camino. El regresar del pasado en forma de un nuevo soldado provocó murmullos ansiosos. ¿Puede haber paz donde la guerra ha gobernado? ¿Puede haber redención en medio del sacrificio?, cuestionó el joven, mirando al nuevo desconocido con esperanza, como si le pidiera que le liberara de esta pesada carga, pero el silencio se volvió oro, y la verdad se entendía más en los rostros que en las palabras. La sombra del gigante se cernía sobre ellos, y el destello de los ojos de los nuevos soldados aumentaba la ansiedad que emanaba de la multitud. Debemos decidir rápido, insistió el recién llegado. Cada segundo cuenta. El gigante no espera. Y con eso, el pueblo se encontró al borde de una decisión fatal. La pregunta revoloteaba por la fugaz brisa nocturna, ¿estaban dispuestos a plantar cara al gigante, a seguir la senda del sacrificio, o a renunciar a todo? La noche, pesada de incertidumbre, se tornó más oscura, mientras las luces del C-17 comenzaron a parpadear, como si anunciara el comienzo de una catástrofe inminente, la tierra crujió bajo sus pies, como un presagio, y el eco del gigante parecía acercarse cada vez más. Pero el verdadero giro de la historia estaba aún por llegar. Una figura emergía del centro de la multitud, sus ojos ardían con determinación desconocida. Yo iré, proclamó, y la mirada de todos se centró en él, como si esa voz pudiera alterar el destino mismo. El aire vibró con tensión, porque en ese instante, la historia del pueblo estaba por tomar un rumbo que jamás podrían haber imaginado. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar? La línea entre héroes y sacrificios se desdibujaba, y el gigante esperaba en la oscuridad, los corazones latían a 1000 por hora, y las sombras tejían una red de misterios ante ellos. ¿Esta decisión conduciría a la liberación o a una condena sin retorno? Quedaba claro que el destino del pueblo se sellaría esa noche, con el eco del gigante resonando en sus almas. La multitud contuvo la respiración. Aquella figura, un joven de cara firme y voz resonante, no era solo un símbolo de resistencia, era la chispa que podría encender una rebelión o alimentar una tragedia. Con cada paso que daba hacia adelante, el mundo a su alrededor parecía distorsionarse, como si el tiempo se detuviera por un instante. Los ojos de todos estaban fijos en él, sorprendidos, pero también aterrorizados. ¿Qué te hace pensar que puedes enfrentarte al gigante?, gritó un hombre desde el fondo, su voz llena de incredulidad.
¿Qué sabes de su fuerza? Lo has visto, él devora a los vivos con su rencor. El joven, sin dudar, levantó la cabeza. No lo sé. Pero sé lo que es perder todo, sé que la esperanza está en la lucha. Si no lo hago, seré solo un eco en el viento. Sus ojos ardían, un fuego que pocos en la multitud se atrevían a mostrar. Esa ferviente mirada cautivó a algunos, mientras que otros aún temían el oscuro futuro que se avecinaba. La anciana hizo un gesto hacia él. A veces, la vida exige sacrificio. Tal vez este gesto sea el comienzo de un legado que podría cambiar nuestro destino para siempre. Había algo en su voz, un tono de verdad que resonaba en el aire. Pero, ¿sería suficiente para calmar el aumento del pánico y la confusión? De repente, el C-17 lanzó un nuevo rugido, como si respondiera al fervor del joven. Las luces intermitentes del avión batallaban contra la oscuridad, creando patrones inquietantes en el suelo. No hay garantía de victoria. Quizás solo traigas más dolor a tus seres queridos. Retumbó la voz de un guerrero veterano, que había conocido la guerra de cerca. Es un camino sin regreso. ¿Tienes algo que perder que valga esta elección? El joven vaciló, un instante de duda cruzó su mente, pero, al mirar a su alrededor, vio a padres, hermanos y amigos, todos sufriendo por el peso de la opresión. Sí. Todo. Pero también tengo la fuerza de un pueblo detrás de mí. Si el gigante se alimenta de nuestro miedo, entonces no les daré ese privilegio. Jamás. El murmuro de aprobaciones, seguido de vítores temerosos, comenzó a circular entre la multitud. Se sentía en el aire una mezcla de esperanza y terror. El nuevo soldado, aquel que había venido en son de paz, avanzó ante el joven. Si realmente deseas enfrentarte al gigante, necesitarás más que valor. Deberás entender su historia, su dolor y su codicia. ¿Cómo sabes sobre el gigante?, preguntó un anciano con voz temblorosa. Sus ojos mostraban la angustia de años pasados, de pérdidas que afilaban las aristas de su memoria. No soy de aquí, pero el tiempo en el que he estado me ha dado ojos para ver. El gigante no pelea solo, él es quien se alimenta de los conflictos. Manipula a los que le siguen, los usa como peones en su juego de poder. Si quieres tener una oportunidad, tendrás que unir a tu gente. Las palabras del soldado resonaron. Un halo de luz surgió dentro de la multitud, varios comenzaron a avanzar hacia el joven como si él fuera su referencia. La lealtad empezaba a forjarse, uniendo corazones que alguna vez habían estado disgregados por el temor y la desesperación. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario?, se atrevió a preguntar la anciana. Si decides enfrentarlo, debes saber que no serás el único en el camino del sacrificio. Una profunda reflexión mintió en el aire. Los murmullos y susurros se intensificaron alrededor de ellos. El joven miró hacia el C-17, cuyas luces parpadeantes proyectaban sombras inquietantes sobre sus rostros. Estoy listo, declaró, antes de que el eco de su voz lo confirmara, pero justo en ese momento, un crujido resonante se sintió desde dentro del avión, seguido de una explosión de luces en el cielo. Algo salía del C-17, y no era lo que todos esperaban. Una sombra oscura comenzó a descender, sus contornos eran imponentes y aterradores. El gigante ya había tomado su decisión, y no había vuelta atrás en esta historia. El ambiente se cargó de una tensión eléctrica, y antes de que pudieran reaccionar, el estruendo resonante de pasos pesados retumbó en el suelo. La decisión del joven empezaba a cobrar su precio, y el verdadero desafío se acercaba. ¿Estamos preparados para lo que viene?, pensó mientras la masa a su alrededor se estremecía, anticipando el inevitable choque entre la esperanza y la oscuridad. El gigante estaba aquí, y con él, el destino del pueblo colgaba de un hilo. ¿Tendrían la fuerza suficiente para resistir su embestida? La sombra del gigante proyectaba temor entre los corazones de la multitud. Sin embargo, en el rostro del joven, una determinación brillante destellaba como la última luz ante la tormenta. Atrás. No dejen que el miedo les paralice, gritó,
su voz resonando incluso sobre el retumbar de pasos que se acercaban de forma inexorable. Los murmullos se convirtieron en gritos desesperados mientras algunos intentaban retroceder, pero otros, alentados por el fervor del joven, se aferraron a su decisión con firmeza. El soldado se acercó aún más, su mirada fija en el tanto el joven como en la figura oscura emergiendo del C-17. Necesitamos formar un escudo, una muralla. Si caemos en el pánico, él nos devorará a todos. Justo en ese instante, la sombra cobraba forma. Era un ser titánico, casi humano, pero deformado, construido de oscuridad y odio. Las alas encorvadas se extendieron, mientras dos ojos brillantes como faros se fijaban en la multitud. El aire se volvió denso, caliente e implacable, el aroma a miedo flotaba con cada aliento, el anciano que había preguntado anteriormente se hizo notar, él alimenta su fuerza con nuestro temor. Necesitamos unirnos, enfrentar la oscuridad juntos. Esa voz quebrada resonó fuerte en el aire, como un recordatorio eterno de la resistencia de su gente. Sin pensármelo más, el joven extendió su mano hacia el anciano. Unámonos. No enfrentaremos esto solos. Las palabras fueron como un bálsamo. Varios empezaron a acercarse, formando un círculo en torno al joven, el anciano y el soldado. Pulsos nerviosos se apoderaron de las manos, pero cada uno de ellos sabía que debían dejar de lado el miedo por el bien de sus seres queridos. Los pasos del gigante resonaron con fuerza, y éste comenzó a avanzar, alzando una mano enorme capaz de aplastar todo a su paso. La multitud gritó en un caos absoluto, mientras el joven sintió que el corazón le palpitaba con furia y desesperación. ¿Sería suficiente su esfuerzo para devolver lo que una vez fue? Ahora. Unidos. El joven alzó su voz que se elevó como un eco en la tormenta. Con una brecha entre diagonales de dolor y esperanza, el grupo elevó los brazos en alto, como un firmamento colectivo. Cada uno sentía el calor humano al lado, la promesa de lucha, de sacrificio. El gigante escupió un grito estruendoso, como si la tierra misma temblara ante su llegada. La anciana, que había estado observando la formación, levantó su mano en señal de unión. La fuerza de nuestra historia, de nuestras raíces, está en nosotros. El miedo no nos vencerá si luchamos por nuestra libertad. Su voz fue la chispa que encendió el fervor entre ellos, los ojos de muchos iluminados por un fuego de resistencia. La sombra avanzaba, pero ellos, una masa de pasión, se negaban a ceder. Con un grito unísono, levantaron sus brazos hacia el cielo, uniendo fuerza y voluntad. La energía brotó como un torrente de vida, una oleada sólida que irradiaba desde su ser, resonando con el eco ancestral de sus antepasados. Sin embargo, justo cuando la ola de valor estaba lista para embestir, el gigante lanzó su mano hacia el grupo, un movimiento casi indiferente pero devastador. Hubo un grito colectivo antes de que los que estaban en el frente caían, separados de la unidad que habían logrado construir. El joven, en un giro frenético, se dio cuenta de lo que estaba en juego. ¿Acaso estaba destinado a ser solo un símbolo para su pueblo? El peso de su decisión lo empujaba hacia adelante, cuando de repente, un destello de luz atravesó la negrura del cielo. Un nuevo objeto caía desde las alturas, nada menos que otro avión, pero esta vez, no tenía la apariencia surcada del C-17. ¿Qué es eso?, murmuró alguien, y todos miraron hacia arriba. La incertidumbre impregnaba el ambiente. En un instante, la esperanza y el terror se entrelazaban, y el futuro de la rebelión pendía de un hilo delgado. ¿Sería la ayuda que esperaban o solo otro obstáculo más? Mientras el objeto caía velozmente, el joven entendió que, así como el gigante había tomado una decisión letal, él también debería tomar una decisión de vida o muerte. El destino del pueblo estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Serían capaces de enfrentarlo, o el gigante finalmente los devoraría? El estruendo del avión resonó como un rayo en el cielo nocturno, contrastando con el silencio tenso que envolvía a la multitud. Aquella máquina de guerra caía con una precisión casi sobrenatural, mientras los corazones de los presentes latían desbocados. El joven no podía apartar sus ojos del objeto,
incluso mientras el gigante proseguía su avance, arrastrando su enorme sombra. «Suéltalo, justo ahora», gritó el soldado, su voz teñida de urgencia. «El momento ha llegado, corran hacia el avión». El joven, en un acto de valentía que empujó al límite, corrió hacia donde el objeto amenazaba aterrizar, una línea tenuemente marcada entre decisión y locura. La multitud, perdida entre el miedo y la esperanza, comenzó a seguirlo, impulsados por la audacia del joven. Pronto, un torrente de cuerpos se deslizó con él hacia el lugar del impacto. Mientras el avión tocaba el suelo con un estruendo sordo, una nube de polvo se elevó, creando un velo que oscurecía aún más la escena. Lo que sucedió a continuación fue como una obra de teatro apocalíptica. El avión, lejos de ser un instrumento de guerra, se abrió con un chirrido de metal desgastado. De entre las entrañas de la máquina surgieron luces, destellos que iluminaban la noche y hacían que la multitud se detuviese en seco. Una figura emergió, envolviendo el entorno en un halo de misterio. «Soy Rea», proclamó en voz alta, su tono resonante como un trueno. «He venido en nombre de aquellos que han caído, pero también en nombre de aquellos que vivirán». Sus ojos eran profundos, reflejando la luz del avión mientras se fijaban en el gigante, quien continuaba su lento avance hacia ellos. Lo que parecía ser desesperación ahora traía consigo una chispa de esperanza. El joven se acercó con cautela, su corazón palpitando con fuerza. «¿Puedes detenerlo?». El eco de su pregunta resonó en el aire tenso. Rea sonrió, pero su expresión lo decía todo: el desafío sería monumental. Lo que enfrentas no es solo un ser físico. Es el miedo, el odio, la traición que habita en el corazón de todos. Para derrotarlo, primero deben enfrentar lo que llevan dentro. Con cada palabra de Rea, el cielo parecía encenderse con colores vibrantes. El anciano tomó la mano del joven y rugió: «Lo que llevamos dentro es fuerza. Es familia, es memoria. Lucharemos juntos». La multitud comenzó a murmurar. El miedo comenzaba a desvanecerse. Ahora, la resistencia fluía como un torrente entre ellos. Mientras tanto, el gigante se plantó frente a ellos, una montaña de ira y destrucción. Con sus ojos centelleantes, parecía absorber el temor de quienes lo rodeaban. El joven sintió un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que el poder que realmente intimidaba no era el gigante, sino la desconfianza que manipulaba a su gente. «No dejen que se alimenten de ustedes». Rea gritó, levantando una mano que resplandecía con un brillo sobrenatural. Entonces, el cielo se oscureció de nuevo y un rayo de luz cayó, pero no como un castigo. Era un llamado, un recordatorio del poder colectivo que habitaba en la comunidad. Con cada grito, cada latido del corazón, la multitud empezó a formar un escudo humano en contra del avance del gigante. Ya no eran solo individuos, sino una fuerza unida. El joven cerró sus ojos y se dejó llevar por la energía envolvente, una sensación de fortaleza y propósito. «Ahora, levántenlo. Suelten su miedo, su odio, su pasado». Rea instó a todos con determinación, y en ese instante la verdadera batalla comenzó. Mientras las sombras y la luz fluctuaban, el joven sintió que algo cambiaba en el aire. ¿Lograrían alzar suficiente luz para hacer retroceder al gigante, o era simplemente un último intento de su comunidad? Sin embargo, antes que pudiera formular su estrategia mental, un estallido de energía sacudió el suelo, y la figura del gigante pareció tambalear. La noche estaba lejos de acabar, y con ella, los secretos de su historia y su futuro colgaban en un delicado equilibrio. El joven sabía que, al enfrentar sus propios temores mientras la gente se unía, las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que pensaba, pero ¿sería suficiente? El viento soplaba con fuerza, arrastrando el polvo y la incertidumbre. La multitud se había hecho un solo ser, una ola de brazos y voces que resonaba con determinación. El joven sintió la energía que corría entre ellos, un hilo de esperanza tejido en un telar de desafío. Rea, con su presencia casi etérea, parecía ser el faro que guiaba a la comunidad hacia un destino que aún no comprendían.
Aguanten firmes, gritó el anciano, sus ojos fijos en el gigante, que se tambaleaba por primera vez. Aquellos instantes de vulnerabilidad eran un chispa, un resquicio de posibilidad. Pero el joven notó algo más entre su gente, una sombra de duda aún albergaba en sus corazones. Se trataba de un monstruo interno, alimentado por años de opresión y sufrimiento. Mientras el gigante caía sobre sus rodillas, Rea extendió su mano, y de la luz que emanaba, surgieron figuras del pasado, sombras de aquellos que habían sido olvidados. Hombres y mujeres, niños y abuelos, todos ellos levantando sus voces en un potente coro que llenaba el aire. «Recuerden quiénes son», gritaban, «recuerden por qué luchamos». El joven, sorprendido por la visión, sintió como el aire se llenaba de calor y conexión. En un instante, el peso del miedo se convirtió en fuerza. «Son nuestros antepasados», exclamó, y su voz se mezcló con el eco de la multitud, resonando en la noche. «No estamos solos. Ellos nos han dado la vida, la resistencia». Pero justo cuando la esperanza florecía, el gigante, furioso, se repuso. Sus ojos ardían como brasas, y una sombra negra comenzó a desprenderse de su cuerpo. Parecía que lo que había alimentado a la bestia a lo largo de los años había encontrado la forma de rebelarse. Se alzaba una tormenta en el cielo, como si la tierra misma estuviera respondiendo a la batalla que se libraba. El aire se volvió denso y pesado. «Rea, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos vencerlo?». El joven gritó, sintiendo el pulso del miedo trepidar en su pecho nuevamente. «Debemos unificarnos en verdad», replicó Rea, su voz ahora más tranquila, casi serena. «El gigante se alimenta de su desconfianza, de su historia rota. Si desean vencerlo, facen frente a sus propios miedos. Cada uno de ustedes debe recordarse a sí mismo, recordar sus raíces, su conexión. Dejen a sus antepasados luchar a través de ustedes». La multitud se miró entre sí, y de repente, como si cada corazón latiera al unísono, comenzaron a hablar. Las historias fluyeron como ríos, relatos de dolor y resistencia, de amor y sacrificio, de luchas que habían enfrentado y superado. Era un cántico antiguo, una tradición que resonaba en sus almas. El gigante, a medida que escuchaba, parecía tambalear de nuevo y, con un grito ensordecedor, lanzó una onda de oscuridad que barrió el campo como un huracán. Algunas personas cayeron al suelo, luchando por mantenerse de pie, mientras la multitud titubeaba, luchando entre la unión y el pavor. Entonces, el joven dio un paso al frente, sintiéndose más ligero, más fuerte. Se aferró a la mano del anciano, sintiendo como sus recuerdos se arraigaban en su corazón. «No. No podemos retroceder, somos más fuertes juntos». Su voz vibró con la fuerza del legado que llevaban, y de repente, rayo tras rayo, la luz empezó a meterse en el corazón del gigante. Con cada relato que compartían, con cada recuerdo que levantaban, la oscuridad se nublaba, se diluía en un brillo intenso. Era casi como si la tierra estuviera respondiendo, como si el gigante no solo estuviera siendo desafiado, sino transformado. Pero en el clímax de esa unión emergente, un nuevo silencio cubrió la escena, y todos contuvieron la respiración. ¿Lograrían mantener el equilibrio? ¿Podía una comunidad unida desafiar las fuerzas del caos? El joven miró a su alrededor, sintiendo la tensión en el aire. Y al comprender la magnitud del desafío, una revelación lo golpeó. ¿Y si el gigante no era el único enemigo? ¿Qué sombras se escondían en su propio corazón? Mientras la lucha tomaba un nuevo giro, el joven supo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El silencio duró un suspiro, pero en la mente del joven, el eco se transformaba en un grito ensordecedor. Una oleada de emociones lo invadió, un mar de recuerdos y temores que amenazaban con ahogarlo. A su lado, Rea mantenía su mirada firme en el gigante, que recién se levantaba, aún convenciéndose de que no era un derrotado. «Luchamos por nuestros sueños, no por sus sombras», exclamó el anciano, su voz resonando con la sabiduría de generaciones. El joven sintió las palabras como una chispa en su pecho. Decidió que no sería solo un observador.
En ese momento, las historias de sus raíces lo rodearon como una tormenta de luz. Recordó la risa de su abuela en la cocina, el sudor de su padre en el campo, las noches de lucha y esperanza que habían formado su existencia. Mientras el gigante se erguía, la sombra negra que lo envolvía empezó a moverse con cada latido de la multitud. Era como una serpiente que se arrastraba, buscando su camino hacia el corazón de esos valientes. Pero el joven sabía que no se trataba solo del gigante, debía enfrentarse también a sus propios temores. No somos sus rehenes, gritó, y su voz cortó el aire. No dejaremos que nuestros miedos nos consuman más. Las palabras se esparcieron entre la multitud como un fuego. La comunidad comenzaron a formar un círculo, un tren de conexión con cada miembro lanzando historias a la atmósfera, mientras el viento aullaba y la oscuridad del gigante palpitaba con fuerza. Rea, en el centro, levantó sus brazos y de sus palmas brotaron luces brillantes que danzaban hacia el gigante. Recuerden, cada recuerdo compartido disminuye su poder, dijo, y con cada nota resonante, el aire vibraba, llenándose de intensidad. Las figuras de los ancestros danzaban a su alrededor, convirtiéndose en puentes de luz que desafiaban la sombra. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El joven, sintiendo la fuerza de todos, avanzó un paso más. Fue entonces cuando una voz profunda emergió del gigante. «Niños de la tierra, ¿realmente creen que pueden vencerme? Soy la opresión, el eco de un pasado que vive en sus venas». El joven se detuvo, sus manos temblorosas cerrándose con fuerza. «No somos lo que nos hicieron, somos lo que elegimos ser», respondió, sintiendo como la luz que brotaba de sus antepasados corría en sus venas. El gigante rugió, su sombra retorciéndose en un desesperado intento de ahogar los destellos de los recuerdos. Pero cada historia pronunciada resultaba como una espada que desgarraba la negrura. Las voces que habían estado olvidadas resonaban, susurrando promesas de resistencia. «No te tenemos miedo», gritó una mujer de la multitud. Su voz clara, llena de ira y determinación, rompió el aire como un trueno. «Eres un reflejo de nuestra historia, pero no lo somos más». Con ese grito, el gigante se tambaleó, y una luz ferviente estalló de su pecho. Una segunda sombra se separó de él, un eco de lo que solía ser, un guerrero que había perdido la lucha. Todo se detuvo, y el joven comprendió que la batalla no solo era con el gigante, sino también con la parte de ellos que había perdido la fe. Miró a su alrededor, buscando en los ojos de sus compañeros la determinación. Y en esa búsqueda, se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era el gigante, sino la sombra de desconfianza en sus corazones. «Lucharemos juntos». «Esto no termina aquí», declaró, y la multitud, unida por el mismo fuego ardiente, levantó sus voces al unísono, enfrentando la oscuridad con su luz. Fue entonces que una risa maligna resonó en el aire helado. Alguien conocido por su silencio y complicidad, por traicionar a su propia sangre, apareció entre las sombras. Los ojos del joven se abrieron con horror. ¿Realmente pensaron que eso era suficiente? El pavor y la traición llenaron el aire. La verdadera batalla apenas comenzaba, y todo estaba por desatarse. ¿Alguien con un corazón quebrado tendría el poder de desatar un caos aún mayor? La pregunta flotó, densa y cargada, y él sintió que la fuerza de sus antepasados empezaba a desvanecerse. Mientras la verdadera naturaleza del conflicto se revelaba. El joven sintió que el aire se volvía denso, una niebla que parecía tragarse los gritos de valentía de la multitud. Frente a él, la figura conocida era un espectro del pasado, su presencia oscura e inquietante. Se trataba de Kael, un antiguo amigo convertido en traidor, y cada paso que daba resonaba como un tambor en el corazón del joven. Kael murmuró, el nombre deslizándose por su garganta como un veneno. La multitud, aún vibrante por el eco de la luz, contempló a este nuevo enemigo, su confianza temblando en la brisa. ¿No lo ves? Solo están perdiendo su tiempo, luchando por una ilusión, soltó Kael con una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Se movía con la agilidad de un gato, como si disfrutara de los desgarradores sentimientos que provocaba.
La historia no se puede cambiar. Ustedes son solo marionetas en un juego que no controlan. Los murmullos entre la comunidad comenzaron a crecer. El miedo, una sombra fiel, empezó a deslizarse entre los corazones de los valientes que antes se habían comprometido a luchar. ¿Realmente podían enfrentarse al gigante y a la sombra de su propia traición? Silencio, gritó Rea, su voz como el eco de un trueno. Se colocó entre Kael y el grupo, una centella de luz en medio de la tormenta. Él no tiene poder sobre nosotros. Enfrentemos juntos esta oscuridad. El joven sintió la determinación de Rea, una chispa que hacía vibrar el aire a su alrededor. Pero no podía ignorar la sombra que Kael había sembrado. ¿Y si tiene razón? ¿Y si todo esto es en vano?, preguntó, y su voz tembló, revelando su confusión. Kael sonrió, disfrutando el momento. Eso es exactamente lo que quiero escuchar. En los momentos críticos, recordamos cómo hemos sido traicionados. La traición duele más que el dolor, porque toca el alma. Cada palabra era un veneno que se filtraba en las mentes de quienes solían ser sus aliados. Eres un mentiroso, respondió el joven, su pecho apretándose con rabia. No te dejaremos ganar. La confianza de la multitud comenzaba a delinearse nuevamente, uno a uno alzaban sus voces contra la amenaza viviente, canciones de resistencia comenzaron a brotar, viejas historias de héroes que habían enfrentado el miedo y la traición. Las manos del joven se apretaron en puños cuando miró a sus compañeros, él conocía lo que ellos eran. La fuerza de la comunidad era más poderosa que cualquier sombra. Kael, al ver que su influencia comenzaba a desvanecerse, lanzó una mirada fulminante. Si crees que pueden luchar, entonces verás lo que realmente se avecina. Era un aviso. Con un movimiento dramático, extendió su mano, y las sombras se arremolinaron a su alrededor, como una tormenta que amenazaba con estallar. Los vientos comenzaron a arremolinarse con fuerza, ráfagas heladas que invadieron las esperanzas renacientes. La luz se oscureció momentáneamente, y una angustia implacable se deslizó en la atmósfera. No debemos permitir que nuestras historias se conviertan en sus armas, dijo Rea, el brillo en sus ojos intensamente resplandeciente, como si estuviera dispuesta a luchar hasta el último aliento. Pero el joven, sintiendo el horror del momento, empezó a cuestionar su propia fortaleza. ¿Qué pasaría si Kael lograba romper la unión que habían construido con tanto esfuerzo? El susurro del miedo se apodera de su mente, amenazando con arrastrarlo a la oscuridad. De repente, la tierra tembló y una sombra nueva y monstruosa emergió del suelo, un antiguo guarda de los secretos olvidados que había estado durmiente. El joven lo vio acercarse, una forma retorcida que parecía ser parte del propio Kael y del gigante, fusionando esas pesadillas en un peligro aterrador. Esto no ha terminado, clamó el joven, sintiendo como la lucha por la fe empezaba de nuevo, con el terror a sus espaldas y el misterioso nuevo enemigo avanzando. La pregunta colgaba en el aire, ¿podría la comunidad unirse otra vez frente a un antiguo horror? Todo parecía dividido en un instante que prometía lo peor de sí. La noche se llenó de gritos de desesperación y dudas mientras la batalla se adentraba en una nueva dirección, y el joven se preguntó si realmente había un futuro en el que podrían mantenerse unidos. ¿Tendrían la valentía suficiente para retar tanto al traidor como al horror que se avecinaba? La respuesta, sellada en el temor colectivo, se respiraba cargada de incertidumbre. Y en ese instante, el gigante y su sombra devoradora se elevarían una vez más. El rugido del gigante resonó por todo el valle, ofreciendo un eco de ruina y desesperación. El pueblo sintió como la tierra temblaba bajo el peso de la oscuridad que se cernía sobre ellos. La sombra del antiguo enemigo amenazaba con devorarlos, pero en medio del caos, el joven, con el apoyo de la anciana, el soldado y Rea, supo que debían unir fuerzas una vez más. No nos dejaremos vencer, exclamó el joven, alzando su voz por encima del estruendo. La multitud, aunque temerosa, comenzó a agitarse. Recordaron la resistencia de sus ancestros, la lucha hecha con amor y con memoria.
Ellos eran más que un puñado de seres asustados, eran un legado de valentía. El anciano, con su sabiduría, levantó su mano. Lo que hace al gigante poderoso no es su cuerpo, sino el miedo que llevamos dentro. Enfrentémoslo juntos. La unidad comenzó a formarse como una ola. Uno tras otro, los miembros del pueblo se unieron, creando un círculo de fuerza, sus manos entrelazadas como una cadena de esperanza. Kael, sintiendo que su influencia se desvanecía, se lanzó al ataque. Un grito feroz llenó el aire, y las sombras a su alrededor se agitaron, dispuestas a deslizarse entre los corazones de los hombres. Pero el joven se mantuvo firme, el corazón latiendo con furia. No dejemos que nos dividan. Recordemos quiénes somos. Su mirada abarcaba a la multitud, un torrente de luz y determinación. Las figuras de los antepasados comenzaron a aparecer entre ellos, danzando en la brisa como un recordatorio de su fortaleza. Llevaban consigo el peso de las luchas pasadas, las memorias de sacrificio y amor. El joven sintió cómo esa energía fluía en sus venas, renovando sus fuerzas. No somos marionetas. Somos la voz del pasado y el futuro. El gigante no puede tener poder sobre nosotros si no se lo otorgamos. Un grito resonante emergió del fondo. Era Rea, rodeada de figuras ancestrales brillantes. Cada historia de resistencia es una espada contra la sombra. Comencemos a luchar. Activemos su fuerza. Los murmullos crecieron en un grito unificado, un mar de instalaciones y lealtad. Las sombras del gigante se enrollaron sobre Kael, quienes ahora, en un acto de desesperación, se alzaron como monstruos de terror. Nada cambiará. Ustedes son solo recuerdos, eco de un pasado olvidado, gritó, sintiendo cómo su poder se tambaleaba frente a la luz resplandeciente de la comunidad. Pero en ese momento, el joven avanzó al frente. Con cada paso, la luz dentro suyo se hizo más brillante. No somos recuerdos, somos los que vivimos y luchamos. Estamos aquí, dispuestos a enfrentar al gigante. Y esta vez, enfrentamos también nuestras sombras juntos. Una onda de luz se expandió desde el centro del círculo, dispersando la oscuridad que se acercaba. El aire vibraba con una mezcla de esperanza y temor, mientras la comunidad entonaba un canto ancestral que resonaba como truenos a través del valle. Ahora, el verdadero enfrentamiento había comenzado. Kael, debilitado pero lleno de rencor, observó cómo la comunidad se unía. Lo lograrán si están dispuestos a sacrificarlo todo, dijo, irónico su tono, tanto como sus palabras, mientras su sombra se retorcía ante la luz que venía de sus oponentes. Las sombras nos han enseñado lo que es perder, pero también lo que es luchar. Y hoy, luchamos por lo que somos, por nuestras raíces y por nuestro futuro, respondió el joven, sintiendo que la luz brillaba más intensamente con cada palabra. No somos el fruto de la traición, somos la esperanza, somos la resistencia. Y con esas palabras, el gigante, que había permanecido en pie, comenzó a retroceder ante la intensidad de su luz. Las sombras que lo rodeaban chillaron, buscando deslizarse nuevamente hacia los corazones del pueblo. Pero cada grito de desafío, cada relato compartido, resonó en el aire, alejándolas. El joven levantó su voz al cielo, sintiendo como el viento le daba la fuerza. Vamos a hacerlo. Todo tiene un precio, pero igualmente valdrá la pena. Con sus palabras, la comunidad se unió aún más, formando un escudo humano de luz, y entonces, justo en el clímax de la batalla, la tierra tembló de nuevo, pero esta vez, era diferente. El gigante, incapaz de resistir la fuerza de la unión, dejó escapar un grito que resonó en todo el pueblo. Las sombras comenzaron a despejarse, arrastrándose hacia Kael, buscando refugio en una última embestida. La verdad se expandía como el fuego, y el pueblo sintió como el miedo se desvanecía, reemplazado por el valiente clamor de su historia. La luz comenzó a envolver el gigante, atrapándolo en un remolino. Era el momento de asegurarse de que esa oscuridad no tuviera más oportunidades. En un acto final de unión, levantaron sus brazos al cielo. La energía de la comunidad se fundió en una sola explosión de luz y amor.
Con cada latido tomando fuerza, el gigante sucumbió ante el brillo inquebrantable de sus historias. Finalmente, el silencio se asentó sobre el valle. El pueblo, aún temblando, observó cómo la sombra, desgastada, se desvanecía al horizonte, llevándose consigo las huellas del pasado. Las figuras de sus ancestros comenzaron a disiparse en el aire, pero su influencia se sintió en cada rincón, un eco del amor y la lucha. El joven, con lágrimas en los ojos, miró a su comunidad. Hemos demostrado que juntos somos invencibles. No solo luchamos por nuestras tierras, sino por todo lo que somos y por quienes vendrán. El anciano sonrió, asintiendo en acuerdo. Hemos revivido nuestras historias, y hemos ganado una nueva. Aprendamos de ellas y dejemos que nos guíen. Este es solo el comienzo. Así, el pueblo se unió, forjando un nuevo destino en el que cada paso sería un homenaje a lo vivido, a la lucha y al sacrificio de aquellos que pelearon antes que ellos. Y en la luz de un nuevo amanecer, supieron que seguirían adelante, codo a codo, lidiando con cada desafío que la vida les presentara. La comunidad, más unida que nunca, comenzó a reconstruir, fortaleciendo sus raíces y sembrando el legado para los que vendrían. Habían enfrentado al gigante y, con eso, se habían enfrentado a sí mismos. Un nuevo viaje había comenzado, uno donde el miedo nunca podría volver a dominarlos. Con todo, la historia del pueblo se convertiría en leyenda, un relato perpetuo de valentía, unidad y amor. Y al mirar al horizonte, se sintieron agradecidos por el pasado y esperanzados por el futuro. ¿Estás listo para ser parte de su historia? Después de disfrutar de este épico desenlace, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llénanos de energía con tus reacciones y teorías sobre el final en los comentarios. No esperes ni un segundo más para compartir este poderoso mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver este increíble desenlace. Juntos, nuestro viaje recién comienza.